Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo 3A. Estamos integrados por Israel Mondragón, Hugo Chávez y por Hugo Laurel. Nosotros en la clase anterior les explicamos lo que era el multímetro digital, sus funciones y los componentes que tenía. En estas experiencias nosotros vamos a medir los voltajes que están dentro de un circuito en cada resistencia. Aquí se puede observar el circuito en el cual vamos a medir los voltajes. Vamos a alimentar con 20 volts este circuito. Entonces, y todo va a ser en corriente directa. Entonces vamos a poner el multímetro en volts. Ya. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta al medir el voltaje es la escala a la cual estamos midiendo. Entonces aquí lo tenemos, como se alcanza a apreciar, en milivolts. Vamos a ajustarlo a volts, ya que siempre tenemos que poner el rango mayor al momento de medir. Entonces vamos a checar que estemos teniendo los 20 volts. Y ahí están, los 20.2 volts. Si invertimos la polaridad de las terminales, vamos a ver que tenemos el signo negativo. Esto no nos afecta nada, nada más nos está indicando que la polaridad está invertida. Entonces, nosotros calculamos los voltajes, el voltaje dentro de cada resistencia. Esos son los datos teóricos que obtuvimos. Entonces, yo les voy a ir midiendo el voltaje y a continuación Israel nos va diciendo el teórico que tenemos. Entonces, vamos a empezar a medir el voltaje. ¿Cuál es el voltaje 1? Este, ¿no? Vamos a medir el voltaje 1, que tenemos menos 3.74, quiere decir que está invertido, entonces hay que cambiar la polaridad. Y nos da 3.74 en el práctico, y en el teórico... La teoría nos dio 3.74. Bueno, aquí lo tomamos al revés, pero son los mismos valores. Okay, entonces el próximo voltaje es de 2.11 volts. ¿En teórico? En la teoría nos da de 2.05. Okay. El otro voltaje nos da de 7.7 volts. Y en el teórico nos da de 6.97. Okay. Entonces, vamos a medir el otro voltaje en esta resistencia, que nos da de 16.44. Y en la teoría nos da de 16.03. Okay. Entonces aquí, a medida que vamos a ir midiendo el voltaje en la resistencia, va a ir disminuyendo, ya que la tensión de voltaje va bajando. Aquí vamos a tener 14.31 volts. Y en la teoría nos da de 14.011. Y finalmente vamos a tener un voltaje de 7 volts. Y en la teoría tenemos un voltaje de 6.97 volts. Entonces, como se dieron cuenta, la tensión de voltaje fue bajando, ya que las resistencias están impidiendo el flujo de la tensión. Esa es la experiencia 1. 2, 3. Bueno, esa fue nuestra experiencia 1, medir los voltajes dentro de un circuito. A continuación vamos a continuar con la experiencia número 2. Hola, buenas tardes. Vamos a contar la experiencia de 2 del multímetro. Como ya lo hemos explicado, tenemos la perilla de funciones. En este caso vamos a medir un voltaje igual como en el anterior, solamente que ahora no vamos a medir la de la fuente DC, vamos a medir lo que es un voltaje alterno, o como nos llega comúnmente a nuestras casas. Igual vamos a poner
vamos a medir un voltaje, vamos a cambiar el tipo de voltaje que vamos a medir. Obviamente, como sabemos, son aproximadamente 127. Le tenemos que cambiar lo que es la escala. Vamos a tener, vieron cómo se desplazó el punto. Vamos a proceder para el cálculo, vamos a proceder, o la medición, comúnmente como si metiéramos una clavija al contacto. Checamos que comúnmente el voltaje que nos llega son 119.5. Esto, la variación que se alcanza a ver es por las puntas del multímetro y el contacto, pero así podemos ver y medir un voltaje diferente al voltaje que nos daba nuestra fuente de C. ¿Ya? Bueno, esta sería nuestra experiencia 2, es básica y sencilla, solamente para el uso del multímetro. Vamos a proceder con nuestra experiencia número 3. Gracias. Buenas tardes, esta es la experiencia número 3. Ya medimos voltaje en corriente directa y la experiencia 2 en voltaje en corriente alterna. Ahora vamos a ver otra función del multímetro, que es medir la resistencia. Nosotros vamos a medir la resistencia equivalente del circuito que ya teníamos armado. Colocamos las puntas del multímetro y vemos que la resistencia equivalente es de 53.2 y en la teoría nos da de 52.89. Bueno, esta es la experiencia número 3 y con eso terminamos las experiencias del equipo 3A. Eso es todo.